Vamos a arrancar. Debemos circuncidar nuestro corazón. Amén. Vamos a hablar de eso hoy. Del deber de circuncidar nuestro corazón. Sabemos que en la antigüedad uno se fijaba mucho por el tema de la circuncisión. Uno se manejaba, los judíos generalmente, el linaje de Abraham, eran circuncidados, ¿sí? Acompáñenme a Filipenses, en el capítulo 3. Vamos a leer del verso 1 hasta el 3 y vamos a ir desglosando. El libro de los Filipenses. ¿Lo tienen? Los espero, ¿eh? Dice así: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Vamos a leer hasta ahí, ¿no? Y me gusta porque Pablo, al igual que nuestro amado Señor Jesucristo, siempre es como que hablaba a repetición. Pablo acá dice: a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Y Jesús mismo siempre decía: otra vez os digo, otra vez tengo la necesidad de decirles, otra vez tengo la necesidad de enseñarles las mismas cosas. ¿Será porque nos cuesta aprender? ¿Ustedes qué dicen? Nosotros mismos a veces tenemos que leer varias veces el versículo para que nos entre un poquito en la cabecita. Entonces está bueno que no se puedan escribir las mismas cosas. Vamos a desglosar un poquito porque habla de tres personas. Habla de los perros, habla de los malos obreros y habla de los mutiladores del cuerpo, ¿sí? ¿A cuántos les gustan los perros? A todos, ¿no? Bueno, no estamos hablando de los mismos perros que se hablaba en la antigüedad. El perro originalmente no era un animal doméstico, no era una mascota. No, uno no lo llamaba y venía. Era más bien algo sucio. No sé si tiene la posibilidad de ver los documentales muchas veces. Hay unos que se llaman perros salvajes. El perro era un perro salvaje, vivía de la carroña, vivía de la basura. De eso se alimentaban los perros. Entonces el perro, como era un animal vagabundo, sucio, despectivamente los judíos llamaban a los gentiles perros, como que vivían de carroña, como que eran sucios. Y acá Pablo está hablando a los judíos y los está llamando perros. Generalmente a los judíos judaizantes, ellos que sentían la necesidad de judaizar, ¿no? Pablo los estaba exponiendo a fin de hacerle ver sus pecados. Acompáñame a Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. Vamos a ir a usar bastante la palabra, como es que nos gusta, ¿no? ¿Lo tienen? Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esa cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho en ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles
oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio dándole el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos al igual que ellos. Tengan un poco de paciencia porque elegí una Biblia con unas letras muy chiquititas. No me di cuenta que tenía las letras tan chiquitas, la del ministro. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga, donde es leída cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre los varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas que tenía el sobrenombre Barsabás, y así las varones principales entre los hermanos. Vamos a leer hasta acá. Acá nos muestra cómo estaban obligados a circuncidarse para ser salvos. Por eso Pablo y los apóstoles negaron esto. Y el asunto se resolvió en el concilio de Jerusalén. A partir del verso 22 se habla del concilio de Jerusalén. Todo esto fue un concilio que motivó a la gente a que entienda de que Dios había apartado también a los gentiles. Que entienda de que no era la obligación de circuncidar. Mire, el día de hoy que hoy vemos hasta digamos gente judía, cristianos judíos, que aún ya teniendo a Dios circuncidan a su hijo. Y eso es no entender que Dios ya ha abolido esa práctica. Quizás lo hacen como algo ritual, como una herencia, pero está muy mal. No lo pueden hacer. Está muy mal. Ahora, si es por una parte sanitaria, entendemos que médicamente dicen que es más higiénico, más sano, pero no hacerlo por un ritual como hacían, porque Dios ya abolió esa parte. Dice hoy, dice la palabra, no hay griego, ni hebreo, y después dice ni circunciso, ni incircunciso. Amén. Ahora, acompáñeme a Gálatas 2:13. Mire lo que pasó después de esto. Dice, hablaba Pablo, no, mas ni aun Tito que estaba conmigo con todo y ser griego fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Pablo estaba diciendo que querían obligarlo a Tito a circuncidarle. Y decía que estaban queriendo reducir a esclavitud su vida. O sea que para Pablo el circuncidarlo era ser esclavo de una práctica que era la práctica de Moisés, la práctica de Abraham, era la práctica que se hacía con los judíos, el circuncidarlo. Pero Dios nos manda a otra cosa, Dios nos manda a circuncidar nuestro corazón. Ahora vamos a ver que Dios no nos manda a esa práctica ya está. Vino Cristo y ya no es necesario, pero sí lo que es necesario es poder circuncidar nuestro corazón. Poder entender de que hay algo que debe ser transformado. Amén.
Y ya no es algo carnal, una práctica carnal en la cual usted si conoce, se agarraba a los niños hebreos y se le cortaba el prepucio. Amén. Entonces ahora ya no es algo carnal, sino ahora es algo espiritual. Entonces necesariamente tenemos que circuncidarnos. Por eso Pablo los llamaba perros. ¿No se escucha? ¿No se escucha? Sí se escucha. Amén. Pablo los llamaba perros a los judíos, estos judaizantes, que lo único que querían hacer es que todo el mundo se circuncidara. Pero Pablo les decía, ustedes deben circuncidar su corazón. Pablo se enojaba muchísimo. Hoy quizás no nos mandan a circuncidar. Amén. Pero que hay bastante de esto. Hay muchos que seguían muy por la ley, pero no por la gracia. Sabemos que estamos en tiempo de gracia y que la ley es buena. Para algunos todo. Y entendamos que si somos salvos es por gracia, ¿no? Porque Cristo pagó precio por nosotros. Esto no nos da licencia para pecar. Amén. Pero sí entender de que estamos en tiempo de gracia. Si no haber sido por Jesús, no teníamos herencia, no teníamos nada. Es más, estábamos fuera de la herencia. Amén. Pero también acá, Filipenses, volviendo a Filipenses, habla de malos obreros. Los judaizantes sentían orgullo de lo que eran y creían ellos que eran muy buenos obreros, que eran gente capaz, gente idónea, que creían que era gente que le hacía bien al pueblo. Amén. Pero Pablo le mostró como los mostraba y los exponía como obreros de maldad, obreros malos, obreros que en realidad no les interesaba el bien de Dios, el bien del prójimo, sino que le interesaba judaizar. Eran malos obreros. Amén. Lo que hacían estos malos obreros era hacer que se desvíen de la sana doctrina. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. ¿No? Hoy podemos llegar a tener algunos malitos obreros, ¿no? ¿Qué cosa como la palabra? No parece que pasó hace tiempo, pero la realidad es que hoy también hay muchos que hacen que se desvíen de la sana doctrina. Hay gente que enseña cualquier cosa, a sabiendas, porque entiendo que hay gente que pueda no tener profundidad, pero entiendo que hay siervos que enseñan cualquier cosa. Ya lo dijo Jesús en Juan 10. Algunos son, yo soy buen pastor, mi vida doy por las ovejas, pero algunos son asalariados. El asalariado cuando ve venir al lobo huye, porque las ovejas no son de él. Y hoy nos podemos enterar de barbaridades que se están cometiendo en el nombre del Señor. Y no caigamos en los pactos de dinero, que sería lo más fácil, sino en lo que se ministra. Hay una liviandad con el pecado que asusta. Hay una liviandad con el pecado que asusta. Mientras que vengan a la iglesia y le llenen la iglesia, lo único que importa. No se los corrige, no se les enseña. No les muestra que deben abolir las cosas de la carne, que deben morir a las cosas de la carne. Deben enseñar a circuncidar el corazón de las personas. La persona que dice amar a Cristo no puede vivir una vida de pecado. El pecado te mata. El pecado te aparta de Dios. El pecado es el mayor problema que tiene el hombre, es nocivo, 100%. Amén. Alguien que no circuncidó el corazón no va a poder gobernar el pecado. Nosotros somos justificados y ocasionalmente pecamos, pero no vivimos vida de pecado. Si no, dice la palabra, ¿de qué vale el sacrificio de Cristo? ¿No? Pero hay gente que debe creer que Cristo cada vez, que sigue viviendo una vida en la cual no fue regenerado, en la cual no fue circuncidado, y debe creer que cada vez que se manda flor de macanón, Cristo va a venir y va a morir de vuelta. Cristo hizo un solo sacrificio y fue agradable y perfecto y nos reconcilió.
Pero si alguien no siente la reconciliación, entienda que no circuncidó su corazón. Entienda que para circuncidar el corazón, hablábamos el otro día con algunos varones, es necesario circuncidar una cosa. Lo primero que yo siento en mi corazón, y siempre que hablo lo hablo por mí, que debe circuncidar un hijo de Dios, y lo digo por mí, es el ego, es el yo. Es lo primero que debemos circuncidar, hermano. Porque hablábamos y hasta un varón que se suicida porque tiene el ego muy alto. Si tuviera el ego bajo, pensaría que se suicida y deja una esposa, deja hijos, pero como le importa a él nada más, no importa lo que va a hacer de su hijo, lo que va a hacer de su esposa. Dice, pobre no, se murió porque tenía un ego. Alguien que tiene complejo, de gordo, de flaco, de alto, de petizo, tiene complejo porque se mira demasiado. Si no se mirara tanto, no tendría complejo. ¿Sí o no? Eso es excesivo, es ego. Y ahora que viene el veranito, ¿cómo se levantan los egos, no? Queremos vernos mejor en el veranito. Las mujeres se ponen una remera cortita y si le sale el mondonguito para afuera ya está. Pero si la quiere su esposa, su esposo no se haga problema. Hasta los varones nos hemos vuelto coquetos, ¿no? Antes salíamos los varones, se nos veía el pupo y no había problema. Ahora se nos ve el pupo y ya es un problema. Entonces eso es el ego. Y yo noto eso. Antes, para gente que no iba a la iglesia, hoy gente en la iglesia tiene un ego elevado. Es más, yo creo que a veces elegimos la ropa para venir a la iglesia porque queremos estar bien. No sé si queremos estar bien para Cristo. Oh, viste, no, pero no tengo ganas. Uno gusta hacer para Cristo, darle lo mejor a Cristo, pero no para nada más. Entonces creo que una de las cosas que debemos circuncidar y que habla el corazón es el ego, porque dice la palabra que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. Por lo tanto, ahí en ese corazón es donde más se levanta el ego y el yo, y donde estamos siempre en el ojo de la tormenta. Córrase un poquito de la tormenta. Córrase un poquito de la tormenta y va a ver cómo se van a aplacar los vientos. Dice, pero todo me pasa a mí, correte la tormenta, vas a ver que te va a dejar de pasar todo. Deja que Cristo se meta en la tormenta y hace así, para la tormenta, hace así con la manito y no hay más tormenta. Pero claro, si usted está en el ojo de la tormenta, porque quiere estar, su ego lo hace estar en el ojo de la tormenta y va a vivir despeinado, porque el viento lo va a llevar para todos lados. Amén. Mira lo que me pasó a mí. Bueno, gloria a Dios. También dice la palabra en Filipenses que hay mutiladores. Y no son mutiladores normales, sino mutiladores del cuerpo. Acá Pablo estaba hablando que estos mutiladores cortaban de raíz, contrariamente a cómo se cortaba para la circuncisión. El mutilador corta de raíz. Amén. Y mire, acompáñame a Primera de Reyes 18:28. Un pasaje muy conocido de los profetas de Baal. Dice que y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Estos se mutilaban todo el cuerpo. ¿Se acuerdan cómo era, no? Y Elías se mataba la risa y ellos estaban invocando a su Dios y se cortaban de raíz, se lastimaban, se hacían, creyendo que y el Dios no respondía. Y hoy hay gente que está así. No hay que hacer ningún sacrificio. Entendamos eso. Amén. Dice, los paganos que mutilaban el cuerpo con rituales que estaban prohibidos en el Antiguo Testamento. Estaban prohibidos en el Antiguo Testamento. Se mutilaban, se cortaban. Y mire, hasta
Vamos a ver algunas cosas que estaban prohibidas. Acompáñame a Primera de Reyes 19, 28, estamos ahí. Perdón, Levítico. Me contagié de que ministró el juez de la palabra. ¿Lo tiene Levítico? Dice, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguno. ¿Sabe qué es esto? ¿Nadie sabe qué es esto? Puede hablar, ¿eh? ¿Eh? Un tatuaje, sí, así es. Hoy que está de moda los tatuajes, ya en el Antiguo Testamento estaba prohibido. Esto también es una mutilación. Y hoy vemos, yo tengo un tatuaje, ¿no? Pero no conocía a Cristo. Pero hoy vemos gente que aún en las congregaciones, he conocido gente que se tapó un tatuaje ya cristiano y fue a un lugar y se puso, no sé, Cristo te ama, o sea, ya está, no te tapes nada, papá. Y hoy se acepta todo, se acepta dentro de la congregación gente que se agujerea las orejas, o sea, hoy está permitido todo. Por eso digo, hoy la propia iglesia, no la propia iglesia, perdón, porque la iglesia de Cristo es santa, las congregaciones son los primeros mutiladores. He conocido, me ha tocado ir a campamentos de jóvenes. Me acuerdo cuando fui al campamento de Sergio Velar en Córdoba, y había un montón de chicos con aritos, con peinados raros. Y eso es como dice el apóstol, las buenas intenciones no justifican las malas acciones. Entonces, claro, lo dejamos entrar porque pobre, pero aún hoy en nuestras iglesias permitimos esas cosas. Y está muy mal, está muy mal. Somos los primeros que mutilamos el cuerpo. Somos los primeros que mutilamos el cuerpo. Y no hablar de las mutilaciones que se hacen en lo espiritual, ¿no? A través de las disputas, de las iras, de las murmuraciones. Eso también es mutilar el cuerpo. Cuando nos ensañamos con algún hermano y pareciera que está siempre en nuestras oraciones porque le damos con un palo todo el tiempo, ¿no? Mire si todo el tiempo que gasta en un hermano lo gastara en orar, ¿y sabe cómo lo soluciona? El hermano estaría bárbaro y usted ya se le acabaría a quien hablar. Pero como necesitamos hablar de alguien, le damos al hermano hasta que, pobrecito, ¿no? Che, ¿qué tal aquel hermano? ¿Qué de la vida de él? No vino más y sea como le quedó la oreja, pobrecito. ¿Sí o no? Acompáñame a Levítico 21:5. Mirá hasta dónde llegaba, ¿no? No harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Vuelvo a repetir lo mismo. ¿Saben qué es tonsera? Yo tampoco, gloria a Dios. Tonsura. Me tomé el atrevimiento de buscarlo. Tonsura. Porque la verdad no sabía lo que era. Dice, corte de pelo en forma de círculo, rasurado, que llevaban algunos religiosos en la coronilla. ¿Vieron como algunos sacerdotes católicos que llevan eso ahí? Hoy en día los frailes, ¿no? ¿Son eso? ¿Frailes se llaman? Franciscanos, ahí está. Frailes, por ahí andaban. Franciscanos. Hoy en día, por eso digo, aún dentro de... No es una congregación cristiana evangélica, pero aún así también hay gente que mutila el cuerpo. Eso está prohibido y se hacen esos peinados. Te quedás peladito, ¿qué vas a hacer? A Deuteronomio 14:1. Hijos, sois de Jehová vuestro Dios, no os ajaréis ni os raparéis a causa de muerto. ¿Saben qué es ajaréis?
Cortar, dice Ale, sí. Hacer un corte en la carne como forma de curación. Todas estas cosas veíamos que lo hacían los profetas de Baal, ¿no? Y cómo no estaban permitidas en el Antiguo Testamento. Déjenme decirle, yo creo que aún esto, si bien era para los judíos, hoy tampoco está permitido. El tatuaje, los aritos en los varones. Como dijimos una vez más, el pelo largo en los varones. No estoy hablando un pelito para acá, estoy hablando un pelo para acá. Como muchos que cantan o se visten de negro porque dicen que hacen heavy cristiano. ¿Qué cambian? Se visten igual, pelo largo. La palabra dice deshonroso es al varón dejarse crecer el cabello. Pues si se le cae el pelo, gloria a Dios. De alguna manera hay que cortarlo, ¿no? Isaías 15. Acá también habla de algunas cosas. Si quiere, igual no lo vamos a leer, pero téngalo. Isaías 15:2 habla también de una profecía sobre Moab, de que debían rasurarse y debían raparse la cabeza, ¿no? Pero mire, esto no era un símbolo espiritual como lo querían hacer ver en ese momento. Parecía que era espiritual, los profetas de Baal se cortaban y cualquiera de ellos se mutilaban acá, se rapaban porque eran más religiosos. Como dijo Gabriela, los franciscanos se dejan así porque parece una señal de religiosidad, una señal de espiritualidad, una señal de consagración, pero es totalmente lo contrario. Es totalmente lo contrario. Está bueno si quiere tatuarse en la espalda el Sagrado Corazón de Jesús, pero el Señor no manda eso. O si quiere ponerse el Salmo 23 en la espalda, pero más vale circuncide su corazón y póngalo en su corazón. Y si quiere ser más santo, ponga el Salmo 19, así le tiene más lugar. Amén. Mire, acompáñeme a Gálatas 5:12. Es una mutilación física, no es algo espiritual. Vamos a leer hasta el verso 11. Mire Pablo. Pablo lo que tenía, que muchas veces solía ser bastante tranquilo. No en este caso, pero bueno. Dice, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Un caramelito Pablo, a veces tenía esas cosas, ¿no? Pero dice, ojalá se mutilasen los que perturban con la circuncisión. ¿Se acuerda con qué se peleó Pablo? ¿Y qué dice la palabra? Lo resistí cara a cara a causa de su predicación. ¿Qué predicaba él? La circuncisión. Dice Pablo, lo resistí cara a cara. Qué tremendo, ¿no? Después termina escribiendo en una de sus cartas. Verdaderamente el hermano Pablo dice algunas cosas que no entiendo, pero parafraseando dice, pero que es de Dios, pero son difíciles de entender, decía. Pero lo tuvo que exhortar Pablo, lo tuvo que resistir cara a cara. Tuvo que poner en vereda, como quien dice, ¿a causa de qué? De la predicación de la circuncisión. Alguien que fue el primero que le predicó a los gentiles. Porque se acuerda cuando el Señor le hizo bajar el manto, el lienzo con las fieras cuando tenía que ir a predicar lo de Cornelio. Fue el primero que le predicó a los gentiles. Sin embargo, dice, se había vuelto y lo resistió cara a cara a Pablo. Qué varón Pablo, ¿no? Gloria a Dios por Pablo. Hoy vemos un montón de religiones que conservan esas prácticas. Aún uno puede ver los días de Pascuas, como en muchos lugares del mundo se crucifica a la gente. ¿Vieron ustedes? Filipinas, Haití, generalmente aquellos
O vemos por acá gente que se disfraza, porque se disfraza de Cristo y carga una cruz. Los católicos suelen hacer eso y van y van. Qué ignorancia, ¿no? ¿No entiende que el Señor ya hizo un sacrificio y fue agradable y perfecto? No tenemos que sacrificarnos más. Yo respeto a todo el mundo, aún hasta los que ayunan. Yo no ayuno. Si no me lo pide el Señor, no ayuno. Ya el sacrificio lo hizo el Señor. Ahora si siento de parte de Dios que me pide es otra cosa. Hay 250.500.000 libros de ayuno. Cada profeta parece que tiene un ayuno, el ayuno de Daniel, el ayuno de este, el ayuno del otro. Cuando el Señor dijo que no hay más sacrificio, no hay más sacrificios. Si usted no le pidió, Dios no le pidió un ayuno, no lo haga. Si no viene el pastor y dice, hoy ayuno congregacional. Yo cuando decía eso, si te lo mostró a vos, dale, bárbaro, pero yo no. Pero vio cómo es, ¿no? Y uno a las 2 horas se quiere comer el púlpito del hambre. Pero, pero tengo que aguantar, y las lágrimas. Eso no. Pero encima van y trabajan. El ayuno era apartarse para Dios y estar dedicado ese día totalmente a la oración, a la palabra. Para Dios apartado. No, pero salen a trabajar. Eso no son ayunos. Si Dios te quiere pedir un ayuno, te vas a encerrar, te vas a quedar adentro porque Dios te quiere mostrar algo. A Cristo lo apartó 40 días y después lo llevó al desierto. No es que Cristo andaba por ahí los 40 días. Inventamos ayuno y hay, ya le digo, 250.500 millones de libros de ayuno. Pero venden. Venden porque la gente todavía se mutila. Ustedes creen que yo estoy embromando, pero no, la gente todavía se mutila porque quiere hacer sacrificios para agradar a Dios. Y uno de los sacrificios que hace es a través del ayuno. Y llega derramando lágrimas de sangre. Dice, pero llegué a las 9 de la noche ayunando. Y al otro día se levanta pésimo porque levantó el ayuno, se comió una vaca y media, pobrecito, y no da más. Y al otro día se levantó. ¿Por qué? Porque es algo que Dios no le mandó. No hagan nada de lo que Dios le mandó. No le mandó. No hace falta ningún sacrificio para agradar a Dios. Mire, dice Romanos 9, que no habían hecho ni lo bueno ni lo malo, ni habían aún nacido, pero a Jacob amó y a Saúl lo aborreció. No hay ningún sacrificio. Dice que ustedes fueron predestinados antes de la fundación del mundo. ¿Cree que un ayuno va a cambiar eso? ¿O va a mejorar eso? ¿Tiene que mejorar algo? No es el ayuno que le va a ayudar. ¿Sabe qué le va a ayudar a mejorar? Circuncidar su corazón y conocer la palabra de Dios. Cuando más conozca la palabra de Dios, más va a poder circuncidar su corazón y más va a poder hacer las cosas como Dios manda. Dios no le pide sacrificios. ¿Qué decía? No pido sacrificio de labios, que tú me darías. Sacrificio que acepto, decía David en el Salmo 51. Tú no desprecias un corazón contrito y humillado. Decía David en el Salmo 51. Decía, ¿de labios? No. De labios no. Amén. No haga ningún esfuerzo, no mutile su cuerpo para agradar a Dios. Ya le agradó a Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué dice Eclesiastés 3:11? Vamos a ver lo que dice Eclesiastés. Todas rodillas se doblarán. Estuvo linda hoy, ¿no? Gloria a Dios. Dice así, vamos a leer a partir del 10. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. O sea, ¿usted cree que
¿Un ayuno va a cambiar la obra que ya está hecha? No, no. No hace falta, ¿no? Ya está hecha. Mire, verso 14. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. No hace falta que hagamos nada. Ya está todo hecho. Ya está todo hecho. No, pero hay que trabajar. Sí, hay que trabajar. Dice la palabra que la fe sin obra es muerta. Pero no mutile su cuerpo. No hace falta ningún sacrificio en el cual exponga su cuerpo. El único sacrificio que hace falta es darle lugar al Espíritu para vencer los deseos de la carne y a través de ese sacrificio poder mutilar su corazón. Amén. Volvamos a Filipenses. Toda rodilla se doblará. Dice, porque nosotros somos la circuncisión. Filipenses 3:3, perdón. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Acá nos está hablando de que los judíos depositaban la confianza en la carne no redimida, ¿no? Por eso necesitaban hacer sacrificios. Y básicamente la circuncisión de Abraham, la cual la ley mosaica, ¿se acuerda de la ley de Moisés, la ley mosaica? Eran ceremonias y deberes externos, donde hacían cosas para agradar a Dios. Los verdaderos cristianos debemos circuncidar nuestro corazón. Mire lo que dice Colosenses 2, 11 y 12. Pasa la hoja y está ahí a la vuelta, ¿eh? ¿No? En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha de manos. Dígale al hermano, tu circuncisión no fue hecha de manos. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Y vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Habla de una circuncisión no hecha de carne, de mano. ¿Cómo se hacía la circuncisión a los judíos? De mano. ¿Sí? Esta dice que no hay circuncisión hecha de carne, ¿no? Espérenme un cachito que le voy a leer un pasaje. Fíjese, en Génesis 17:11 decía, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal de pacto entre mí y vosotros. Antes eso servía como señal de pacto. A través de lo que Cristo hizo ya no necesitamos el circuncidar eso, pero sí Cristo nos pide que circuncidamos nuestro corazón. La circuncisión simboliza la necesidad que el ser humano tiene de que su corazón sea limpio. Amén. Acompáñame a Deuteronomio 10, ya que está ahí en el Antiguo, 10:16. ¿Lo tiene? (10:16) Circuncidad pues el prepucio, dice también, ¿no? Acá descubrimos algo interesante. Dice la palabra que nuestro corazón tiene un prepucio también. ¿Sí o no? Circuncidáis pues
Pues, ¿no? Qué tremendo. El prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis vuestra cerviz, cabeza dura. Eso, ¿sabe lo que es cerviz? Cabeza. Cabeza dura, te está diciendo el Señor. Circuncidá el prepucio de tu corazón. Porque la palabra dice que el corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas. ¿Cómo deja de ser engañoso y perverso? Cuando circuncidamos el prepucio que hay en ese corazón. ¿Amén? Porque después, una vez que estás circuncidado, te dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De él mana la vida. Acompáñenme, sigamos en Deuteronomio, vamos al 30. Capítulo 30. Verso 6. Acá encontramos algo interesantísimo. El que te va a circuncidar el corazón no va a ser ningún carnicero, quédese tranquilo. No, el carnicero puede tener buena intención y dice, mirá, yo te veo que tu corazón ahí tiene ese prepucio, yo te lo voy a circuncidar, y saca ese cuchillo, la chaira, y uno dice, wow, no, te agradezco. Dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. ¿Para qué? Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Será que aquellos que Jehová no ha circuncidado el corazón no pueden amar a Dios? Por eso no aman a Dios, porque no han sido circuncidados en su corazón. Dice que te circuncidará para que ames a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. No solo tú, sino tu descendencia. Vaya afilando. Dígale, Señor, tenés el cuchillo afilado. Quédese tranquilo que un infarto no va a morir. Ese es otro corazón. Acompáñame a Jeremías. No me cambie la carita, ¿eh? Siga con esa carita feliz. Hace toda la semana estuvo con que me daba vuelta a circuncidar la cabeza, ¿no? Y bueno, acá estamos. Jeremías 4:4. ¿Lo tiene? Circuncidaos sea Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda, y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Acá encontramos algo un poquito más. Si me cambió la cara ahora, dice el Señor que si no circuncida el prepucio de su corazón, puede que se encienda su ira y que va a ser difícil de apagarla. Yo que usted pasó por el quirófano. Yo ya pasé cuando lo vi, así que... Y duele, pero está todo bien. Aquí estoy. Acompáñame a Jeremías 9. En el 26. ¿Vio por qué? Porque algunos dirán, bueno, pero eso... Algunos tienden a confundir lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y no, pero cuando habla de circuncidar el corazón es el Nuevo Testamento, y en el Antiguo habla de la circuncisión de Abraham. Y vemos que estamos todos en el Antiguo Testamento y ya estaba hablando de que había que circuncidar el corazón, ¿no? Le dije, la cita, 9:26.
a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Y mire, si usted tiene el título ahí, habla del conocimiento de Dios. Esta es la palabra que dice: no se alabe el sabio en su sabiduría. Y termina diciendo: sin algo ha de alabarse en conocerme y en entenderme. Y está hablando de un postrer rincón, que serán depositados aquellos que no circuncidaron su corazón, ¿no? En el desierto, que moran en el desierto. Acompáñenme a Hechos. Ahora vamos a ver si en el Nuevo Testamento nos abre un poco. Hechos 7. ...51... Esteban. Esteban, ante el concilio, después de esto, Esteban es asesinado. Duro de cerviz e incircunciso de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Mire lo que dice, ¿no? Perdón, e incircunciso de corazón y de oídos. Esteban le estaba diciendo: vos, al estar incircuncidado de corazón, al no tener circuncidado el corazón, ¿qué dice la palabra? Que resisten al Espíritu Santo. Alguien que no está circuncidado de corazón termina resistiendo al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo vino a gobernar tu vida, a morar en tu vida. Y si no tienes el corazón circuncidado, no hay lugar para que el Espíritu Santo more. Y donde no mora, lo resistimos. No se me ponga así, acompáñame a Romanos 2. Romanos 2, 29. Mire qué pasaje hermoso, ¿no? Vamos a leer a partir del 25 para que se entienda un poquito. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardás la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no sería tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Escuche, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no vienen los hombres, sino de Dios. Clarito, ¿no? Dice que la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. ¿Sabe qué quiere decir? En espíritu, no es lo que yo diga, lo que hable, sino en espíritu, tener la verdadera circuncisión del corazón, ¿no? Y fue la señal externa de la limpieza del pecado, que viene como resultado de la fe en Dios. Eso que nos circuncida el prepucio en nuestro corazón y nos hace una limpieza tal, que es la fe que viene que es la circuncisión que viene como resultado de la fe puesta en Dios. Si no tenemos la fe puesta en Dios, si no hemos circuncidado nuestro corazón, si no nos estamos condenados. Mire, Romanos 4:11, ya que estamos acá. A ver si lo podemos leer en voz alta. Estaba hablando de Abraham, ¿no? A ver,
Y recibió la circuncisión como señal. Bien. Incircunciso. ¿Para qué? O sea que nosotros que no hemos sido circuncidados, por eso podemos ser contados como descendencia de Abraham. O sea, ¿por qué? Porque a Dios no le interesa la carne. Para ser descendencia no debemos estar circuncidados en carne como estaba Abraham. ¿Amén? ¿Se entiende? Si no debemos ser circuncidados en espíritu. Si no, si nos eximía a nosotros, quizás no podía ser ese varón el papá de las multitudes, como fue, ¿no? Pero nosotros estamos contados como hijos de Abraham, ¿sí o no? Gloria a Dios. En la salvación los creyentes somos sometidos a una circuncisión espiritual, lo que hablábamos. Al echar de ellos el cuerpo pecaminoso carnal, ya no tenemos más ese cuerpo pecaminoso carnal porque fuimos circuncidados en el corazón. Hemos echado las obras muertas. Miren lo que dice Romanos 6:6. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. No puede haber en las congregaciones gente que dice ser hijo de Dios y que todavía sirva al pecado. ¿Y conoce o no conoce? Conoce. ¿Y por qué es? Porque no han sido circuncidados en su corazón. Todavía hoy sirven al pecado. Viven una vida que desagrada a Dios, no han sido circuncidados en su corazón. Viven una vida de pecado constante, no temen a Dios. Alguien que no ha sido circuncidado no puede temer a Dios. No temen a Dios. Han perdido totalmente el temor de Dios, no conocen a Dios, no entienden las leyes de Dios. Separan la ley entre la ley, los 10 mandamientos, la ley mosaica, no entienden el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y no saben que de Génesis al Apocalipsis, toda la palabra de Dios habla de Cristo. Habla de Cristo. No cambió nada. Simplemente, como decimos, entendemos que hay 3 dimensiones del Cristo. Está el Cristo profetizado, aquel que hablaban los salmos, que hablaban los profetas, que ahí iba a devenir. Después el que ya vino, que se llamó Jesús de Nazaret, que caminó 3 años y pico por Israel. Pero ese una vez murió. Y hoy el que está es el Cristo glorificado. Por eso hay gente que todavía pide y no recibe. ¿Por qué? Porque todavía le pide a Jesús de Nazaret. Y Jesús de Nazaret murió en la cruz de Calvario. Dice que el que resucitó fue el Cristo glorificado. ¿O no se acuerda cuando iban caminando esos dos y Jesús se le puso al lado y no lo reconocieron? Porque no lo reconocían. Porque vino glorificado. Pero todavía hay gente que habla y pide a Jesús de Nazaret. Se tienen que sacar esa mentalidad. Se tienen que sacar esa mentalidad. Nosotros somos del Cristo glorificado. El que mora. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Gálatas 2:20, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Los apóstoles, Juan, Jacobo, caminaban con Cristo. El día Cristo falleció, resucitó y después fue. Es necesario que yo me vaya, dijo. ¿Y dejó quién? ¿Quién vino? El Cristo glorificado. Por eso no llegamos a entender todavía, ¿no? Acompáñame, 2 Corintios 5:17. Vamos a leer del 16. Vamos a leer del 15. 2 Corintios 5:15.
Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, lo que decíamos antes, Jesús de Nazaret, ya no lo conocemos así. Ahora ya no lo conocemos según la carne. De modo que si alguno está en Cristo, en nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amén. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Gloria a Dios. Vamos a leer Tito, la carta de Tito, verso 3, capítulo 3, verso 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Esto es algo que se llama un nuevo nacimiento. Nuevo nacimiento. ¿Se acuerdan, Juan? Cuando el Señor le dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. En Juan 3, Nicodemo dice, ¿cómo puedo ser ya siendo viejo entrar nuevamente al vientre de mi mamá para nacer? ¿Se acuerdan? No se me acuerdan. Si no están mudos. De cierto te digo que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y después más adelante le dice, de cierto te digo que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Los que han nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Amén. Acompáñenme a Romanos 3. Ya vamos terminando, ténganme paciencia. Vamos a leer a partir del verso 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Usted está bajo la ley? Gloria a Dios. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Se entiende? Nosotros no estamos bajo la ley. Amén. Sabemos que no hay justo ni siquiera uno, no hay bueno ni siquiera uno, no hay quien busca a Dios. O sea, sabemos que nosotros ni siquiera teníamos la posibilidad de buscar a Dios. Dios depositó fe en nosotros para que creamos. Ni siquiera la fe es nuestra, porque dice la palabra que es un don de Dios. Nada hicimos nosotros para poder tener acceso a Dios. Simplemente vaya a saber por qué Dios dijo, estos son mis escogidos y vine a morir por ellos. Y es mi pueblo escogido. Pero nada hicimos. Ni le buscamos, porque no hay quien busque a Dios. No hay justo ni siquiera uno. Amén. Acompáñame a Romanos 7:25. Ya vamos terminando. 2 pasajes más, aguárdeme. Gracias a Dios
Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado, decía Pablo. Este es el pasaje. Mire, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne. Estamos en el 8, ¿no? Sigue. Porque algunos creen que porque tiene el título es otro, ¿no? Pero sigue. Pero ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Clarito, ¿no? Pero nosotros somos del Espíritu. Acompáñame a Gálatas 5, 24 y 25 y terminamos. Ya terminamos. Prepárame, ya terminamos así. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Por eso es necesario, para andar en el Espíritu, circuncidar nuestro corazón. La circuncisión era ni más ni menos que el circuncidar la carne. Pero hoy todavía en las congregaciones hay gente que tiene un prepucio muy grande en su corazón y no lo ha podido circuncidar. Por eso todavía se están ocupando de las cosas de la carne. Por eso todavía están preocupados por las cosas terrenales de este mundo. Por eso todavía siguen haciendo tesoros en este mundo. Por eso todavía siguen buscando las cosas materiales, las cosas del mundo, las cosas que van a perecer. Por eso todavía siguen haciendo tesoros en esta tierra que va a ser destruida. No la tierra, sino el sistema mundo va a ser destruido. ¿Por qué? Porque no han sido circuncidados en el corazón. Están más preocupados en las cosas de esta tierra. Pero el que se preocupa por estas cosas de la tierra no puede anhelar la nueva Jerusalén que va a venir. Estábamos hace un tiempo en una de las anteriores administraciones, no se puede tener doble ciudadanía en el reino. En cualquier lado usted puede ser ciudadano argentino y puede sacar la doble ciudadanía si tiene parientes italianos o españoles. Acá no. Acá si usted todavía anhela las cosas de este mundo, no va a poder anhelar las cosas del reino, por lo tanto no será apto para estar delante de Dios. Tenemos un Dios celoso, debemos rechazar las cosas de este mundo, dejemos de poner las prioridades en las cosas de este mundo, ponga las cosas, dele la prioridad justa, las prioridades justas, lo primero en su vida, el principio y el fin es Cristo. Todo el tiempo tiene que haber Cristo en su boca. Si usted ha circuncidado su corazón, su vida tiene que tener una alabanza constante en su boca y no una queja avanza. Hijos de Dios que se viven más quejando que alabando a Dios. Todo el tiempo quejándose, todo el tiempo haciendo tesoros en esta tierra, todo el tiempo poniendo énfasis en las cosas de este mundo. Entendamos que no hay ninguno que haga eso que va a poder heredar la vida eterna. Amén. Deje de anhelar las cosas de este mundo. Deje de anhelar las cosas de este mundo. ¿Vieron? Uno de los pasajes decía: circuncide su corazón para poder circuncidar el corazón también de sus hijos. ¿Sabe qué es lo importante de este mundo? ¿Sabe qué es lo importante de este mundo?
servir a Dios y enseñarle a sus hijos la palabra para que cuando usted tenga que ir con Cristo, no tenga que estar lamentando que alguno de sus hijos no se fue con Cristo. Porque ¿de qué vale ganar el mundo y perder la corona que son sus hijos? Si no circuncida su corazón, si no deja de poner su mirada en las cosas de este mundo, estamos listos. No me preocupa si esto es un centro jubilado, ahora es una congregación, ahora es un santuario, porque es la reunión de los santos. Esto es un santuario ahora. Después terminará acá, acomodaremos la silla como está y nos iremos, y mañana vendrán los jubilados. Es un tema de los jubilados. Pero no es una iglesia, y si querés, miren, allá tengo hay un botiquín de la Cruz Roja, lo ponemos acá para que vean una cruz. Si eso los hace feliz. Pero esto pasó ya en Mateo capítulo 23:1, creo que cuando los discípulos estaban maravillados por el santuario, por el templo. Perdón, el 24. ¿Alguien si tiene una voz fuerte me puede leer el capítulo 20, el versículo 24:1? Yo se lo voy a leer. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiéndole él les dijo, ¿qué les dijo? ¿Veis todo esto? ¿Qué más? Si usted lee Marcos 13 o Lucas 21, va a ver que los discípulos se maravillaban por el templo, por la hermosura del templo. Y el Señor le dijo, no va a quedar nada de esto. Aún hoy, gente va a las congregaciones por la hermosura del templo. No importa si hay palabras, lo único que le interesa es que tener el templo hermoso. Hay gente que hace cualquier barbaridad para poder tener su templo. ¿Y para quién quedará eso? Si va a ser destruido. No podemos estar acá, estaríamos en la General Paz. Cuando dos o más se juntan en mi nombre, yo estoy en el medio. ¿Está hablando de algún lugar físico o de algún lugar espiritual? Espiritual, ¿no? Pero nosotros seguimos apostando a lo físico. Vamos a ponernos de pie.